Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos. Es muy maravilloso poder encontrarnos con la palabra de Dios todos los días. Lo que nunca había sucedido en los años muy anteriores a nuestra conversión. Que yo me acuerdo que nos sentábamos ahí a la televisión a ver a este de los domingos que entretenía a la gente, este locutor muy famoso que murió, que era español y se radicó en Colombia. Y bueno, uno se entretenía con cualquier bobada, con cualquier cosa, porque no había más que hacer. O compraba el suplemento del domingo, o sea, el periódico, y con el suplemento uno veía ahí las caricaturas. Encontraba a Popeye andando, corriéndole a Brutus, y por allá la flaca, que ya se me está olvidando, a Oliva. Y eso era lo que lo entretenía a uno, porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero ahora tenemos un grande privilegio, la palabra de Dios, que de verdad entró a nuestro corazón y nos da esa paz, ese descanso, esa felicidad y esa seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por este nuevo día, por la vida, por la salud, porque tu misericordia es para siempre y tú siempre estás ahí fortaleciéndonos, ayudándonos a huir del pecado y de la muerte. Gracias porque pagaste un precio muy alto para llevarnos a un encuentro real contigo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás siempre ahí, en la promesa de nuestro amado Señor, que no os dejaré solos, os enviaré el Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Gracias, Señor. Te adoramos y nos rendimos a ti en este día. Nos rendimos a ti, Señor, con todo el corazón y con todo el alma. Te ruego, Dios, bendiga a los hermanos que son fieles, que están ahí. Los otros, aún amigos, que tienen sed de Dios y que escuchan tu palabra, que quieren oír tu voz. Muchas gracias, Padre. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, la adoración con todo nuestro corazón. Señor, imploramos que nos bendigas, que nos guíes esta mañana. Nos guíes con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias. En Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Vamos a estar hablando especialmente de un personaje que, aunque se perdió, podemos recibir un ejemplo tenebroso de que un hombre que vio todas las maravillas, venía del cielo, de todo lo que el Señor hizo, y se perdió. Ya sabemos de quién se trata, de Judas, que estuvo al lado del Señor tantos años, pero lo grave es que muchos han estado en una iglesia o conocieron la palabra de Dios,
y entraron con furor, con mucha fuerza al Evangelio. Pero se fueron dejando vencer del maligno. Poco a poco, el maligno fue penetrando a sus vidas, los fue haciendo aflojar, ceder terreno, y ya no miraban las maravillas de Dios, sino que miraban las cosas negativas. Dios nos guarde de mirar programas cristianos de televisión y empezar a criticar que el peinado que alguno se pintó, que el otro. No haga eso. Escuche la voz de Dios y no más. Gracias a Dios que cuando uno está mirando esos programas, no lo están viendo a uno en ese caso, porque sería una vergüenza, una vergüenza. Tengamos mucho cuidado de analizar, de juzgar, de censurar. Si vemos cosas que no nos gustan, pues solo escuche lo que dice Dios, escuche la palabra del Señor. Judas veía lo que hacía el Señor y maquinaba dentro del corazón. Pero vamos a leer en el capítulo 1, versículo 12 en adelante de Hechos de los Apóstoles. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Dónde estaba pues Judas Iscariote? Ya no estaba. Qué miedo que usted empiece bien el Evangelio, con poder y con autoridad, y de un momento a otro empiece a menguar, como hablan los voceros de Cristo en Benito, un testimonio de un gran hombre, un evangelista, pero que cayó una vez, y bueno, dijo, y llegó llorando a la iglesia y oraron por él. A mí me ha tocado muchas veces que una persona que está muy bien cae y llega llorando a la iglesia. Pero para levantarse es muy duro si no tiene cuidado de arrepentirse bien, completamente, y tomar las medidas de seguridad. Solo Cristo, solo la palabra, porque deja meter al mundo y es muy aberrante, muy peligroso. Entonces, seguimos leyendo acá, y entrados subieron al aposento donde moraban los apóstoles, menos Judas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Uy, qué espantoso que digan, ay hombre, ese hombre
que se esforzaba, que predicaba, no, no que por allá aflojó y que fue al piso, no, por nada del mundo, por nada del mundo. Entonces es una bendición muy grande perseverar, ser fuerte. Si usted llega a la iglesia y se empieza a dormir, suenan sino cruces y calaveras, porque está aflojando. Ya que uno cabecee, ahí me ha pasado, muy trasnochado y en pleno mensaje, cuando otro está predicando, cabecear, pero ahí mismo se sacude uno al cachimorao, se lo sacude, porque no queremos que nos pase lo que le pasó a Judas, que estuvo al pie del Señor, vio los milagros, vio la multiplicación del pan y empezó a maquinar política, porque él se puso de acuerdo con algunos que decían, ¿y el Señor por qué no coge una espada y nos libera de Roma? Todavía Roma sigue reinando en el mundo, entre comillas reinando, porque el que reina es Jesucristo. Pero Roma ha mandado más gente al infierno que el mismo diablo, que el mismo Satanás, porque ha engañado a las naciones, ha engañado a los pueblos. Y Judas se dejó engañar, se llenó el corazón de avaricia, se llenó el corazón de maldad y vio una oportunidad de conseguir dinero. Mire, cuando llegó la María Magdalena a los pies del Señor, que fue llorando, y trajo un frasco de alabastro, es decir, de un perfume muy, muy costoso. Es increíble que en ese tiempo había el método del vidrio y meter un líquido y sellarlo con el mismo vidrio. Es increíble cómo había avanzado la ciencia en ese tiempo. Y ella quebró el frasco, que era de un valor muy alto, y lo derramó en la cabeza del Señor y en sus pies, y lloraba y con sus lágrimas lavaba los pies del Maestro. Qué privilegio el de esa mujer, qué privilegio y qué amor tan grande el del Señor, que no tuvo en cuenta lo pecadora que era antes. No tuvo en cuenta. Eso nos pasa a nosotros, que a pesar de haber sido tan pecadores, el Señor es maravilloso. Y yo les digo, no recuerden los pecados del pasado, no los traigan a colación, no los mencionen porque fueron borrados. Es muy doloroso recordar los pecados del pasado. A veces tratan de entrar a la mente, ¿sí o no? De entrar a la mente cuando cometíamos X o aquellas cosas. Y el diablo trata de avivar ese fuego de muerte. Pero no podemos hacerlo. Conocí a un hombre que era un gran predicador, llegó a ser un gran predicador, y era hijo espiritual mío. Y el hombre llegó a una capacidad de predicación tremenda, que llenaba teatros, llenaba estadios, o llevaba mucha gente al lugar donde iba a predicar, y empezaba a chicanear. Yo trabajé con fulanito en aquello y en lo otro, y yo, sinceramente, yo lo escuchaba y me estremecía y decía, bueno, pero
Pero hay mucha gente que lo está oyendo. Y yo decía, no sé, yo no lo haría. Pero él lo hacía y la gente le gustaba que le hablen de muertos, de que fue de la mafia. Y hay gente que se encanta, se alegra diciendo, yo estuve en eso, en la mafia, en aquello, en lo otro. Pero yo lo veía como un horror, pero no decía nada porque los frutos estaban siendo muy, muy favorables en ese tiempo. Nunca exalte el pecado del pasado, sepúltelo. No traigáis a la memoria las cosas del pasado, no las traigáis, ni las comentéis. A veces a uno le va la onda un poquito dando testimonio de lo que fue, pero por regocijarse en lo que es ahora. Hay que tener mucho cuidado. No exaltemos al maligno, aunque digamos que ahora somos cristianos y que vamos viento en popa. Tengamos cuidado de eso. Judas, cuando vio que ese perfume costosísimo había sido derramado sobre el maestro, él dijo, ¿y por qué no se vendió? ¿No ven que yo soy el que cargo la mochila de la plata? Se pudo haber vendido y darle al pobre Judas. Él decía que a los pobres, pero él estaba pensando en él. La avaricia es otra cosa atroz. Querer tener, soñar tener. Gócese con lo que tiene ahora, hermano, hermana. Gocémonos con lo que tenemos. Que no me diga que porque yo ahora estoy muy en paz de las culebras, ya prácticamente las vencemos. Sino me tocó estar en luchas grandes, pero no miré para atrás. No miré para atrás. Recuerden cuando llegó una señora imagínense, hace 25 años, que llegó esa señora a la Plaza de Flores, pues ahí en el local de la Plaza de Flores, y me dijo, hermano Manuel, quiero hablar con usted. Y bueno, la entré para adentro y nos dio una plata como 400,000 o 450,000 pesos. Y eso era buena plata en ese tiempo. Y dijo, yo esta semana vuelvo para, para darle otra ofrenda. Y la señora se fue y yo dije, ¿por qué esto tan raro? ¿Quién será ella? La señora se fue y como a los 3 días volvió. Pero yo ya había programado con algunos líderes, no con todos, porque no todos tienen ese carácter de tener la firmeza. La firmeza. Y llegó la señora y vino, entonces la entré para la oficina. Y le dije, doña, ¿por qué usted no da esa plata? Y pues queriendo decir si es una empresaria, si es una persona caudalada o algo así. Y me dijo, no, lo que pasa es que mi marido se confesó con el cura de allí de Buenos Aires y le dijo que diera a una obra de rehabilitación. Le dije, pero su esposo se apartó del tráfico, se apartó de eso. Dijo, no, él es traficante. Le dije, no le puedo recibir. Muchas gracias. Gracias por querernos ayudar, pero no le puedo recibir. Yo no le dije a ella, esa plata, pues le di a entender que esa plata no es correcta.
Y entonces la señora se montó en su carro blanco Mercedes-Benz y se fue. Y alguno por ahí decía, hombre, ¿cómo dejaste ir la plata, hombre? La plata en las manos del pueblo de Dios se santifica. Qué mente tan depravada, mano. Que uno puede recibir plata de prostitución, puede recibir plata de muchas otras cosas, que porque ya la plata en las manos mías ya es santa. Después de venir plata ensangrada, plata sucia, que le llegue a uno una donación, uno no se dé cuenta, pues está libre de ese pecado. Pero que uno sepa, eso es ser partícipe de la aberración y de la maldad. Ser partícipe. Tenemos que tener mucho cuidado. El amigo que yo les decía que predicaba en esa forma, dando los testimonios, yo después de eso no permití que alguno diera testimonio en esa forma. Si estábamos grabando para una emisora, porque yo grabé mucho tiempo para Nuevo Continente 14 años, para Radio Auténtica 8 años, para La Voz de la Independencia 2 años. Y si estábamos grabando, yo hacía parar la grabación. Decía, no hable en esos términos, hermano, y si no, no podemos seguir con la grabación. Cambie ese modo de actuar, que no es usted el que se va a exaltar, es a Cristo el que le rehabilitó, el que le sanó, el que le perdonó, el que pagó por sus pecados. Es al Señor al que vamos a exaltar. Y yo no permitía. Sin embargo, el hombre, yo tal vez fallé porque no lo confronté muy. Yo sí le decía. Él me decía, no, hermanito Manuel, no, hermanito Manuel. Y me decía, no, hermanito Manuel. Y bueno, yo me quedé callado porque yo le iba a exhortar de algo, le iba a decir. Y me decía, no, no, hermanito Manuel, tranquilo, tranquilo, hermanito Manuel, usted me conoce. Tranquilo, hermanito Manuel. Tranquilo, hermanito Manuel. No deje que nadie le duerma si está oyendo el mensaje, que lo oiga de pie, sentado, firme. Tiene que tener el celo de Dios. Y si no, nos llevó el diablo a todos. Que Dios nos guarde de eso. Es muy duro situaciones muy duras en que uno se le salen de las manos muchas cosas o se le tratan de salir. Pero mientras alguien esté en mi casa, tiene que marchar. Alguien esté en su casa, tiene que marchar. O si no, márchese usted y váyase solo al Parque Bolívar, se lo alquilo, se lo presto gratis. Pero la palabra de Dios hay que honrarla, respetarla, venerarla. Y ese hombre llenaba lugares y la gente me decía, oiga, ese es un hijo espiritual suyo. Ah, qué bendición, hermano. Pero yo sabía que por detrás, por debajo, había una exaltación personal. Y cuando uno predica, la exaltación es a Cristo Jesús. Dios me guarde de predicar algo para que digan, uy, ay, el hermano, Dios me guarde. Dios me guarde. Y sigo siendo Manuel. A veces me digo el pobre Manuel, pero también la Biblia me recrimina eso. Porque no somos ningún pobre, somos hijos de Dios, herederos de las bendiciones del Dios Altísimo. Amén. Es maravilloso el Señor. Y este hombre iba detrás del Señor, este Judas, detrás. Y yo no sé por qué él logró agarrar la valija donde se cargaban el dinero. ¿Y por qué el Señor le permitió? Yo creo que hoy fue para darnos un ejemplo de que la avaricia rompe el saco.
La avaricia es mala, es horrorosa. Y el hombre pensaba en eso, pensaba que el Señor iba a coger un caballo fino, se iba a montar, iba a acabar con los romanos. La cuestión no es acabar con los romanos, sino predicarles el amor de Cristo, que ellos vean que Jesús está en nuestro corazón. Predicarles el amor de Cristo con poder y con autoridad. El hombre seguía en la ambición, terrible ambición. Qué horror uno estar caminando con el Dios Todopoderoso, estar caminando con Él y lleno de lujuria, de ambición, bregando a ver qué cae para Él. Lo más hermoso es que Jesús vino a salvarnos y nos tuvo en cuenta a ustedes y a mí y a mi familia. ¡Qué bendición tan grande! Eso no hay recompensa, ni hay cómo agradecer. ¿Cómo agradecerle al Señor? Y dice la Biblia en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120,000 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura con que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Increíble, asombroso. Fue guía de los que prendieron al Señor. No solo eso, sino que recibió un dinero. Fue asombroso, asombroso. Hay gente que trata de hacerle mal a su líder o a su pastor. Y después cuando lo encuentran con las manos en la masa, dice, no, yo estaba ahí, pero yo ni cuenta me di. En las rebeliones que me hicieron a mí, unas 4 muy duras, mortales. En esas 4 rebeliones, algunos, los que estaban ahí como secuaces, pero que se hacían los bobitos, decían, no, yo ni cuenta me daba, como no se va a dar cuenta. Hay que tener cuidado porque después se paga con creces. La maldad no se queda callada, no se queda quieta. Es un peligro. Y más la traición. La traición. Darle la puñalada al que un día me dio de comer. Morderle la mano al que me da alguna ayuda. Engañarle, criticarle. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vio sanidades. Le tocó hasta repartir el pan cuando el Señor lo llevó y le dio de comer primero a 5,000, sin contar mujeres y niños, de manera que eran como 10,000. Cuando dio de comer a 4,000, sin contar mujeres y niños, que llegaron a ser 7 o 8,000 personas. Y él viendo y hasta repartiendo y viendo esa multiplicación, hombre, por Dios, y llegar a el corazón aferrado a la maldad, a la avaricia, al pecado. Es asombroso. Eso como que, pero no nos asustamos porque lo hemos visto mucho, ¿sí o no? Y hasta
a nosotros nos han aplicado la ley contra la santidad. A mí me ha tocado comer de ese pan. Sin embargo, yo le pido a Dios que bendiga las vidas que nos hicieron daño, porque eso ha servido para fortalecernos en la fe. Ha servido. Y bendigo las personas que en alguna forma nos trataron de hacer daño. Yo recuerdo cuando me dio a mí el infarto, que fue en una rebelión de algunas personas muy amadas por mí, muy metidas en mi corazón, y salieron con unas barbaridades horrorosas, y fue tanto mi dolor que casi me muero. Ahí empezó un gran infarto en mi corazón, pero Dios me ha dado la paz y ahora soy muy feliz. Mi corazón anda bien. Yo lo controlo con 1 hora de ejercicio todos los días. Yo tengo que ser juicioso en guardar mi salud, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidarlo. Cuando le empiecen a ofrecer longanizas, ¿cómo es que llama eso? Que venden en esas cajas. Lo que venden en esas cajas. Pizza. Y pizza, a mí no me pisa. Y demás que un pedacito ahí chiquito puede ser. Pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primero, el ejercicio es básico para contrarrestar esas toxinas. Y los que un día consumimos alcohol y otras cosas, el ejercicio es bueno para que toda toxina que haya en el cuerpo, todas las cosas desaparezcan, se vayan yendo, va llegando la alegría de vivir, el gozo de la presencia de Dios. Entonces, así como soy, en eso, muy, muy rígido, que yo no fallo, así esté cansado, me coja me llegue la noche, a veces lo hago a las 9, a las 8 de la noche, o bueno, pero tengo que ser estricto. Si soy estricto para guardar mi cuerpo, soy estricto para guardar mi alma. Que si usted no guarda ni lo uno ni lo otro, o guarda uno y lo otro no, está en veremos. Está en veremos. Tiene que ser estricto en la lectura de la Biblia, estricto en la oración. Ahí me encuentra usted, si viene aquí a donde yo vivo, a las 4 de la mañana aproximadamente, a veces a las 3, a veces a las 5, estoy en la oración. Y por la noche antes de acostarme, estoy en la oración. Yo estoy diciendo, mire, es que yo oro mucho. No, es que todos tenemos que hacerlo. Todos. Porque es cuidar del alma. De ese regalo, de ese tesoro que Dios nos dio. Que fue la salvación del alma. ¿Por qué estoy tan seguro? Por el cambio de la vida anterior horrorosa a la vida nueva, extraordinaria, maravillosa, maravillosa. Yo era uno que cuando todavía no, yo tenía la rehabilitación, estaba trabajando en rehabilitación, pero todavía no tenía la iglesia. Yo iba a todas las vigilias allá en la iglesia donde las hacían los viernes. Yo no sé si eso ya no hay eso, pero yo era estricto. Y ahora soy estricto, es mi alma, es mi salvación. Las revelaciones de la sanidad, de los milagros,
y todas las cosas lindas que Dios ha hecho en mi vida, es una manifestación de Dios muy grande. ¿Qué más quiero? Hay gente que no se sacia con nada. Y le digo una cosa, el que no agradece lo poco, no agradece lo mucho. Y el que no está contento con lo que tiene, no está en capacidad de recibir lo que Dios le tiene preparado. Amén. Si usted no agradece lo que tiene, si usted se sienta a desayunar y dice, pues es que esta arepa, ¿verdad? Tiene por aquí una cosita, como que estaba tostando, no, y no, y esta cuajada está como pasada, o este queso, o esta carne está muy, muy sazonada. No está en capacidad de recibir las bendiciones que Dios le quiere dar. No está en capacidad. El que no agradece lo poco, no está capacitado para recibir lo mucho. El que alaba a Dios con lo que tiene, espere bendiciones hasta que sobre y abunde en cantidad. Es una maravilla. Nuestro Dios es muy lindo. Y hay una cosa, yo no estoy luchando porque Dios me dé más y deme más allí, deme más acá. No, yo no estoy, sino que le muestro a Dios las necesidades, Señor. Necesitamos el local de la iglesia cuando tú quieras. Si es tu voluntad, danos este o el que tú quieras, y etcétera. Pero en la voluntad de Dios, no como forzando. Como hablamos esta semana, que hay gente que ayuna para que Dios le dé una casa. Ayuna para que Dios le dé un carro. Como el señor ese que fue a la iglesia y le dijo al que lo llevó, vea, dígale al pastor que ore por mí para que me regale 3 camionetas y no sé qué más. Entonces apenas me dijo, el hermano me comentó eso, yo me reí. Dije, ¿quién dijo que el Señor se puede comprar? Que usted puede ir al culto para que Él le dé. No, adórelo y muéstrele la necesidad, no la lujuria, no la avaricia. Dame y dame y dame, sino alábelo porque Él quiere bendecirte. Él es tu papá, Él es nuestro Padre. Él quiere bendecirnos, quiere darnos más de lo que nosotros necesitamos, pero no hasta que nos perdamos. No hasta que nos lleguemos a volver ambiciosos y perdernos. No, Él no nos hace ese daño. Lo que Él te da es lo correcto, lo justo. Es una bendición enorme. Él es maravilloso. Él no falla. La duda del hombre es tan tremenda que cuando no ve que le llegan las cosas a él mismo, empieza a dudar. ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que Dios sí me quiere? ¿Será que Dios sí me ama? No, crea, porque Él es un Dios exacto, estrictamente exacto. Yo me ponía a mirar una cosa esta semana que, que se ve mucho en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a los apóstoles que echaran la red a la derecha. Cuando dijo que le echaran a la derecha no es a la mano derecha, sino como es. Echen la red a la derecha. Sacaron los peces y los contaron y eran 153. No eran 154 ni 152. Dios es exacto, es preciso, es muy, muy, muy irreal, muy extraordinario.
Cuando mandó a Pedro a echar la red para sacar la plata para pagar el impuesto, sacó 2 monedas. 2 monedas. Cuando la viuda pobre echó, los otros echaban de la abundancia, echaban ahí como por ganar puntos, por cumplir, pero no de corazón. Y la mujer echó 2 monedas. ¡Qué maravilloso! Dios tiene en cuenta exacto. Dios sabe cuántos pelitos hay en su cabeza. Y lo que es a mí y a William Agudelo le queda muy fácil porque tenemos 4 pelos apenas. No, es una broma. Pero Dios sabe todo de nosotros. Él lo sabe todo. Él es Dios precioso, maravilloso, es amigo, es bondadoso, nos da más de lo que necesitamos. Vuelvo y digo, no hasta rebosar la copa que nos llenemos de ambición, no. Él cuida de nuestras almas. Él nos da de tal manera que no nos vamos a perder. Y no nos deja sin darnos para que no robemos, como dice la Escritura. Ni me deja tan escaso para que no robe, ni me da tanto para que me crea que es que yo soy una calidad, que yo lo merecía. No, el regalo de Dios es la salvación y eso es mucho, eso es una bendición muy enorme. Entonces imagínese Judas viendo todo lo que Dios hacía, el Señor Jesucristo. Cuando iban los apóstoles en la barca y empezó esa tempestad, y el Señor se puso de pie y le ordenó que se frenara esa tempestad. Ver todo eso, cosas tan extraordinarias, tan maravillosas, la resurrección de Judas y muchas otras cosas maravillosas que el Señor hizo. Pero lo que me deja a mí muy impresionado es que la cuenta es total. Él cuando nos da algo, hay que tenerlo en cuenta y darle gracias correctamente. Porque Él sabe lo que nos da y sabe lo que necesitamos y quiere que le agradezcamos, que seamos agradecidos. Porque un corazón agradecido es un corazón limpio, es un corazón bondadoso. Es un corazón bondadoso. Es maravilloso lo que Dios hace con nosotros y a favor de nosotros. Hay que darle gracias por todo. Hay gente que cuando no le salen las cosas como él quiere, se echa a morir, se arrincona y tiene que llamar al psiquiatra o darle pastillas de tranquililina porque se desespera. No, esté gozoso con lo que tiene y Dios le dará mucho, mucho más. Mucho más. Pero Judas quería no solamente tener la valija de la plata, imagino cómo la jaló y cómo manipuló para quedar con la valija de la plata. Cuando vio ese perfume que fue quebrado ese frasco de alabastro y colocarlo al Señor, el Señor merece mucho más. Pero Judas decía, es un despilfarro, que es un despilfarro lo que usted hace para el Señor. Quería decir Judas. ¿Cuántos Judas hay que dicen, no, yo voy a sacar del diezmo 20,000 que necesito para aquello, después me pongo al día? Nunca se pone al día, nunca. El que no cree, nada le sale bien.
para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Alabado sea su nombre. Todas las cosas que ese varón vio. Pero bueno, dice acá el texto que Judas lo profetizó. Que David fue David el que lo profetizó. A ver, miremos por aquí. Si como dice la escritura, habló por boca de David. David profetizó muchas cosas. El Salmo 22, exactamente la réplica de lo que pasó en el Calvario. El Salmo 22 es asombroso. Es asombroso. Y profetizó sobre Judas, que es horroroso. Y mire, después de estar en una curul de esas. Pero bueno, también hay mucha gente que Dios lo llama. En alguna predicación, bien sea en la radio, en la televisión, en la iglesia o en algún lugar, Dios nos habla por medio de la predicación. Por eso no menosprecie al que habla, no lo menosprecie. No mire cómo está vestido, no mire cómo tiene el pelo, no mire si es narizón, no mire nada de eso. Oiga la palabra, escuche el mensaje, escuche la palabra, no analice al mensajero, analice el mensaje, estudie el mensaje. Dios le habla a uno hasta por una piedra, hermano. Él levanta piedras para hablarle a uno. Entonces, tengamos cuidado con eso, de estar analizando a los demás. Cuando sale un predicador en la televisión, pero es que mírelo cómo tiene el pelo, mírelo cómo, y empiezan a analizar. No, analice el mensaje, la palabra, digiérala, coma la palabra. Dios me ha hablado a mí por medio de predicadores que yo ni lo esperaba. Y salen con el mensaje preciso para la hora precisa. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Y le digo que la obra, el hermano, pues en este momento estamos un poco en apretadón, pero la obra no a nivel familiar, imposible. Pero Dios está diciéndome que espere en Él. ¿Y sabe lo que le digo yo al Señor? Digo, Señor, si es para bien, claro, lo que tú quieras. Que es que de pronto viene el coronavirus y nos descuadra. Viene el coronavirus y nos descuadra. No hay coronavirus que pueda, hermano. Hay gente que se cae en una acera y se le parte la cabeza y se muere. No le tenga miedo a ninguna peste, porque este mundo está tan metido en el pecado, que antes Dios ha sido muy misericordioso. Pero yo le creo decirle al Señor, hágase tu voluntad con el corazón, lo que venga, lo que sea. Gracias, Señor. Lo que sí tengo que tener cuidado es si estoy siendo responsable de ir a llevar la palabra. Porque el diablo quiere taparle la boca a los pastores y le tiene mucho miedo el diablo a los pastores mayores de 70 años. Imagínense que dijeron que los niños menores de 10 años se tienen que quedar en la casa. Y como se queda el niño, se tiene que quedar la mamá. Y como se queda la mamá, se tiene que quedar el papá. Y entonces el diablo hace ochas y panochas. Lo que decía
Faraón. Vayan ustedes, pero me dejan los niños. Eso lo he predicado yo muchas veces. Vayan, pero me dejan los niños y me dejan los animales para que no pudieran hacer holocaustos al Señor. Los niños, que los niños son el prospecto de la grande evangelización del mundo. ¿Cómo se le va a prohibir a los niños ir a las iglesias? Que porque de pronto les da la gripa. Eso es absurdo, es obra de Satanás. ¿Y por qué nos tienen miedo a los pastores o a las personas mayores de 70 años? Porque somos un ejemplo, somos vida en la iglesia. Nos tiene miedo y a mí no me van a ir con ese cuento. Ahí me decía alguien, cuidado Manuel, porque el gobierno dijo, primero, que se tape la boca, es decir, que no hable. Segundo, que a la iglesia solamente pueden ir los jovencitos, los menores de 70 años. Digo, a mí me da risa. Digo, eso lo violo, porque yo no voy a parar. Cuando el Señor me diga, cállese Manuel, me callo. Y Él mandó, es una orden que Él dio. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y naciere de nuevo, será salvo. Es una orden de Dios. Pero eso que los niños no pueden ir, entonces la mamá se tiene que quedar tiene que quedar la tía, se queda un montón de gente. No, eso no lo van a alcanzar conmigo, ni con la iglesia que yo pastoreo. Que eso es violentar la ley. Yo violentaría hasta el infierno, pero no lo haría. No lo haría. Los niños, yo creo que entre 8 días ya abrimos la iglesia, los niños van a estar en el segundo piso, por si de pronto pasa el espía número 666, no los vea. Y si los ve, que los vea, que le canten un coro. Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. La sangre de Cristo lavó mi ser. Pero el diablo no va a tapar la boca. Yo cuando voy a salir de aquí del apartamento, me pongo el tapabocas aquí en el cuello, por si de pronto algún resfriado en el cuello. Ya cuando hay dentro de mucha gente, pues ahí sí me tapo, porque de pronto hay mucho tísico espiritual, mucho endemoniado, mucha persona que puede tener cosas raras. Pero eso no me impide ir a predicar. No me impide salir a anunciar el evangelio. Yo quiero ir esta tarde a predicar el evangelio. Voy a examinar el equipo. Y si no, yo sé que William me tiene el otro equipo ya cargado para salir a ganar almas, a llevar el evangelio. La gente tiene sed de Dios. La gente está sedienta de Dios. No hay quien les hable, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Yo tengo una tarea que el Señor me dio desde el momento en que recibí a mi Señor y Salvador Jesucristo. Que tenga cuidado, que es que hay mucha contaminación, que es que esa gripa está por los aires. Pues que esté por los aires y que caiga donde quiera, pero yo no le tengo miedo. Yo voy con Cristo Jesús, voy para adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura, y era contado con nosotros, está hablando de Judas, contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Qué horrible que de pronto a usted le digan, usted tuvo parte en un ministerio cristiano.
Pero ahora usted se tuvo que ir a trabajar a un motel. Ahora usted se tuvo que poner a vender lotería. Gánese el gordo, gánese el gordo, gánese el gordo. Digo, no, 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 no. Ni con un flaco puedo, ahora con un gordo. Nunca nos dejemos contaminar, sino que vayamos derecho con Cristo. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas fue y se ahorcó. El árbol no aguantó a Judas y el árbol se desgajó y él cayó y se le derramaron todas las entrañas, corazón, hígado, boje, pajarilla, riñones, todo se salió afuera después de la traición horrorosa. Y no solamente la traición al Señor, naturalmente que nada más que al Señor lo traicionó. Toda traición es mala, es corrompida, es corrupta. Es horroroso. Se le salieron todas las entrañas y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Sabe una cosa que ocurría en Sonsón? En mi pueblo. Allá, la persona que se suicidaba no la enterraban en bóveda, ni en tierra, lo que llaman ellos Campo Santo. No lo enterraban ahí, sino que había un lugar detrás del cementerio que llamaba, un campo, Campo Santo. no, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. En mi pueblo, no recuerdo el nombre, pero allá enterraban el que se suicidaba. Y que los que tomaban licor, los que robaban, los prostitutos, los depravados, los corrompidos. Es asombroso. Allá en el muladar, que viene de mula, eso lo llamaban el muladar. Yo no sé si lo tiraban ahí o lo enterraban, pero según ellos no era Camposanto, porque se suicidaba. Pues de eso sí está estamos seguros. El que se suicida se va para tierra caliente de una vez. Pero hay gente enferma mental que se suicida. Esos no van a estar allá, porque son enfermos mentales que llegaron a esa locura. Y ojo, que ninguno de nosotros tenemos disculpa. Que un pastor se suicidó, que otro por allí. Ayellos. Pero hay que ser valiente y estar gozoso cualquiera que sea la situación. Gozoso en el Señor. Dice que compró un campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahí está hablando directamente de Judas en los Salmos
y en los libros del Antiguo Testamento está profetizado que habría alguien en esa calidad. Mire, les digo, hermanos, usted habla el Evangelio, la gente no lo entiende porque están muertos. Están muertos. Usted le dice, vea, Cristo le da, sí, yo también soy católico, apostólico y remalo. Yo también creo, yo también esto. Ellos están muertos. No reciben a Cristo. No se apacientan en los brazos del Señor. Están muertos. No se asuste cuando la gente no escuche. Por eso yo le insisto, la persona que usted ya le ha hablado mucho, solo ore por la persona así, no se esfuerce mucho tampoco, porque entonces está violentando la palabra de Dios. Y está queriendo forzar a la persona a salvarse cuando no quiere. Entonces, usted les habla y siga y predíquele a otros que no han oído, a otros que no han escuchado, porque de ellos hay muchos que van a ser salvos, que van a escuchar el mensaje de Dios y van a ir a la salvación. Por la salvación para el que no ha conocido la palabra de Dios es locura. El Evangelio es locura a los que se pierden. Pero nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Qué alegría que usted y yo conocimos al Señor. Que usted y yo lo aceptamos. Aleluya. Que hemos demostrado ya con meses, años, de que Cristo está en tu vida, que Cristo está en mi vida. Es maravilloso el Señor. Es terrible. Y dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ay, hermano, qué bendición. No que alguien se perdió, pero sí que Dios nos puso a nosotros, nos llamó. No despreciemos ese regalo. No despreciemos esa bendición que Dios nos dio cuando nos reveló la palabra, cuando la entendimos, cuando hizo milagros en muchos lugares. Eso es maravilloso, la revelación de Dios, el amor de Dios, tan extraordinario. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Que Dios nos libre de los Judas, de los que andan cerca de nosotros esperando la oportunidad para enterrarnos la puñalada. No, que yo no veo ninguna iniciativa por ahí. Gracias a Dios, que todo lo veo bien y que Dios nos guarde de algún día aflojar, de ceder terreno. Decir, no, yo me voy para el cielo de todas maneras. Yo de todas maneras me voy a ir para el cielo raso a tapar goteras si no reciben al Señor. Qué alegría cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Amén. Es una bendición en el sentido, la revelación, porque esto es una revelación. Ahí los privilegiados no son muchos, no somos muchos, porque es Dios mismo quien entró a nuestras vidas y desplazó el pecado, los vicios, las adicciones, los odios, la maldad, la duda, los temores, los terrores, los desplazó y entró la fe.
la confianza, la seguridad que Cristo Jesús nos vino a dar. Por eso vino desde el cielo. Se hizo hombre, padeció, sufrió. Vuelvo y repito esto que lo he dicho varias veces. Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, estaba pensando en usted. Amén. Pero ¿cómo hace si han pasado millones y millones y millones? Él es Dios omnipresente. Él me estaba viendo a mí y le estaba viendo a usted allá en la cruz. Y por eso aguantó ese martirio horroroso, porque la muerte en la cruz es la muerte más atroz que el ser humano puede sufrir. Se dice que no hay otra muerte más dura, más terrible que la muerte en la cruz. Y Él murió por ustedes y por mí, Amén. por todos los que quieren recibirle y por todos los que vamos a ganar Aleluya. mientras el Señor viene, porque algunos dicen que está para venir, otros dicen que no se han cumplido aquellas cosas. A la hora que el Señor quiera, aquí estoy listo. Estamos listos para irnos con Él. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por el día que nos llamaste a este precioso evangelio, que no nos dejaste en el mundo de pecado, que no nos dejaste morir sin conocerte, sin recibirte, sin aceptarte. Gracias, Señor. Ayúdanos a usar estos días, años, meses, años que tú nos das para anunciar tu nombre, para anunciar tu palabra. Bendice los varones y varonas que son nuestros amigos, que nos sintonizan, que son una bendición y un ánimo muy grande para mi vida y para muchos cristianos. Bendícele Dios, bendice los que nos están sintonizando, bendice sus vidas, sus negocios, sus recursos, que nunca tengan falta de ningún bien y que no tengan miedo de pestes, de cosas malignas, sino que sepan que tú estás a su lado, a nuestro lado, para guardarnos, para protegernos, para defendernos. Gracias, Padre, revela más y más de tu presencia a nuestras mentes, vidas y corazones. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a